Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Población, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión Proyecciones de la Población de México, la cual tiene como objetivo presentar los aspectos básicos del tamaño y estructura de la población de México, así como los principales indicadores que permiten conocer la evolución de la fecundidad, la mortalidad y la migración, entre otros fenómenos demográficos relevantes. Agradecemos el interés de todas las autoridades, tanto estatales como municipales, que nos acompañen en nuestras plataformas Zoom y Facebook. Para nosotros es un gusto estar aquí con todas ustedes en este espacio y esperamos que sea de su utilidad toda la información proporcionada. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, presento al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Damos la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy por parte del Consejo Nacional de Población, al maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, director de análisis estadístico e informática. A continuación, daremos paso al mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Bien, este es un encuentro que surge de las entrañas de la Secretaría de Gobernación porque tanto INAFED como CONAPO están en el área de influencia administrativa de esta secretaría. Y puedo decir que ya del tiempo que tenemos trabajando juntos, hemos recibido la satisfacción de ver que en los municipios a donde llegamos se aprecia mucho la información que se proporciona. Por dos razones. Primero, porque la información es importante. Y segundo, por la calidad de la información que proporcionan los ponentes y las ponentes, como es el caso el día de hoy, el maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, que es, bueno, ni más ni menos que director de análisis estadístico e informática del Consejo Nacional de Población, de CONAPO. ¿Quién mejor podría proporcionarnos los datos que se requieren? Todo lo que tiene que ver con la población es de alguna manera un esfuerzo de prospectiva, una mirada al futuro, porque no se trata solamente de saber cuántos somos, sino también dónde vivimos, cómo vivimos y quizá lo más importante, y cuántos seremos en distintos plazos. Por eso señalo que es básicamente una mirada al futuro, que resulta crucial, importantísima, cuando menos en dos espacios de trabajo. Uno, la planificación y el desarrollo económico, lo que tiene que ver con la planeación de la infraestructura y los servicios públicos y también, por supuesto, con el mercado laboral. Y el segundo punto, todos están relacionados, es el referente a las políticas sociales y de salud pública. Seguridad, pensiones que llegan a generar conflictos sociales muy graves en ciertos países. Lo hemos visto de manera reciente en Francia, pero en otros también. Y la previsión de los programas de salud. La información que nos van a la que nos podemos asomar en materia de fecundidad, de funciones o mortalidad,
la migración, la gente que entra y que sale, nos permite como gobierno tomar las mejores decisiones para favorecer un resultado económico y de bienestar social que sea al mismo tiempo respetuoso con la naturaleza y las generaciones futuras, que eso es lo que significa desarrollo sostenible. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y ahora, para dar inicio ya con la ponencia, cederé el uso de la voz al maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, director de Análisis Estadístico e Informática del CONAP. Adelante, por favor, maestro. Sí, muchísimas gracias. Voy a compartir la presentación. Sí, adelante, ya tiene el permiso. Bueno, licenciado Ignacio, licenciado Ernesto y demás personas que nos acompañan en esta presentación, agradecemos la participación y también nos congratulamos en que la información del Consejo Nacional de Población a través de su Secretaría General pues sea del interés de cada uno y cada una de ustedes. En primer lugar, reciban un saludo de la maestra Gabriela Rodríguez, titular de esta institución. Y el objetivo de esta presentación es presentarles los resultados de las proyecciones de la población de los municipios de México en un periodo 2020-2040. Este proyecto se acaba de actualizar con base en las últimas proyecciones de la población a nivel estatal y se publicó en la página del CONAPO el pasado 9 de mayo. Así que estamos presentando una primicia del Consejo Nacional de Población. Entonces, con el fin de organizar la exposición, en primer lugar, les presentaré las cuestiones metodológicas que posibilitan que el CONAPO actualice cada vez que se tienen nuevas fuentes de información demográficas las proyecciones de la población. Con eso daré pie a los principales resultados. Como bien dice el licenciado Ignacio, les presentaré cuántos somos, pero también cómo se distribuye esa población al interior de los 2.475 municipios que se consideraron en este nuevo ejercicio prospectivo y también los principales rasgos con respecto a la distribución por grupos etarios y la distribución entre hombres y mujeres que vemos al interior de los municipios. Finalmente, les dejaré los productos de difusión, cómo ustedes como usuarios pueden acceder a esta información y demás. En primer lugar, es interesante mostrar que la labor de las proyecciones de la población es una tarea que tradicionalmente ha desarrollado el CONAPO desde el reglamento de la Ley General de Población vigente que tenemos en México. Se estipula que CONAPO es el órgano del gobierno que se encarga de analizar cómo se van evolucionando los componentes de la dinámica demográfica, es decir, la fecundidad, la mortalidad y la migración, y a partir de sus análisis, pues elaborar unas proyecciones de la población que nos permitan definir y generar estrategias de política pública en el mediano y en el largo plazo. Esta tarea en los últimos años es un resultado de una alianza interinstitucional. Recuerden ustedes que como tal el Consejo Nacional de Población es un consejo que se articula por 17 instituciones. Varias de estas instituciones son secretarías del gobierno. Y en ese sentido se establecen unos talleres donde se discuten estos componentes de la dinámica demográfica, estas tendencias, estos niveles, y a partir de esos talleres, con el apoyo también de la academia, de personas demógrafas, demógrafos, se constituyen las nuevas proyecciones de la población. En ese sentido, las últimas proyecciones de la población responden a los resultados o se basan en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 y nuevas fuentes de información demográficas, entre ellas se consideró la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 y otras fuentes de mexicanos, mexicanas residentes en Estados Unidos por la importancia y la relevancia que tiene la migración mexicana hacia este país.
Con estos análisis, entonces, se publican, se actualiza la conciliación demográfica. La conciliación quiere decir la armonización de todas las fuentes de información del pasado, las conciliamos, implementan métodos que nos permiten mayor robustez de la información y con eso miramos hacia el futuro cómo se comportará la población, en el caso a nivel estatal hasta 2070 y en el caso de los municipios hasta 2040. Entonces, aquí es importante manifestar que cuando se hace el análisis a nivel estatal se tiene mayor agregación de la población. En ese sentido se tiene mayor rigurosidad y se puede hacer este análisis a través del análisis de los componentes. Pero cuando tenemos la información a nivel municipal, pues tenemos que analizar más la calidad de la información y en ese sentido utilizamos otros métodos que nos permiten que la información sea más rigurosa y demás. Entonces eso es lo que les voy a explicar en las siguientes láminas. Creo que sobra decir, como bien decían, la importancia de estos datos. Estos datos permiten anticipar, permiten planear en diferentes alcances, desde la planeación en términos de sistemas de educación, acceso a recursos, empleo, vivienda, planeación económica, etcétera. Entonces, las proyecciones de la población se sustentan en diferentes marcos del quehacer público y también del quehacer privado. Entonces, eso es importante dejarlo consignado. De acuerdo con estas nuevas proyecciones de la población, se estima que en el país en 2024, a mitad de año, aquí es un primer bule, cuando nosotros accedemos a las bases de datos del CONAPO, el CONAPO publica la información generalmente a la población a inicio de año y la población a mitad de año. A mitad de año nos referimos al 30 de junio de cada año de referencia y es el que se toma para muchos indicadores estratégicos. Entonces, al 30 de junio de 2024 se estimó que en el país residían 132.3 millones de personas. Esas 132.3 millones de personas pues las podemos ver o analizar a partir de la distribución por grupos de edad. Y esta es una representación de una pirámide de población en el tiempo y vemos cómo en el pasado, en 1950, teníamos una pirámide con mayor concentración de niños, niñas, población adolescente y de manera prospectiva esa pirámide se ha ido engrosando para darle mayor protagonismo a la población joven, población adulta y población mayor. Y en 2070 se prevé que esos grupos de población adulta, población mayor, tengan mayor presencia en el país con respecto a niños y niñas. Esto responde a la interacción que tiene la mortalidad, la mayor esperanza de vida al nacer, la disminución de la fecundidad y también los saldos netos migratorios que experimenta el país en los últimos años. Otros datos así muy generales a nivel nacional de las proyecciones de la población es que a partir de esta dinámica de crecimiento de la población, el país ha disminuido de manera notable el crecimiento de la población y se prevé que a partir de 2053 la población experimentará tasas de crecimiento negativas y a su vez, en la medida en que vemos esta evolución en los grupos de edad, entonces vemos un envejecimiento de la población y aquí enfatizamos justo cómo en 2024 la mitad de la población mexicana tiene 30 años más o menos y en 2070 ese indicador será de 47 años. Es decir, tendremos una población mucho más madura en los próximos años. Ahora bien, cuando se tiene la información a nivel estatal, a nivel nacional, justo el CONAPO se da la tarea de actualizar las nuevas cifras a nivel municipal. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles fueron los pasos para que tengamos hoy en día estas cifras actualizadas? En primer lugar, nosotras tenemos que analizar la información de los censos de población y vivienda del pasado, pero también los conteos de población y vivienda y la encuesta intercensal. Esas fuentes nos permiten mirar las tendencias de decrecimiento y decrecimiento de la población y a partir de la implementación de algunos ajustes de evaluación de la información censal, podemos pasar a la fase 2, que es la realización de las proyecciones y finalmente, ahora sí, ajustar esa información con los datos estatales. Aquí están las fuentes
pero también estos resultados se tienen que contrastar con registros administrativos de nacimientos y también indicadores de actividad económica o de censos económicos que nos permitan verificar la consistencia de la información. En este nuevo ejercicio teníamos una pregunta y es, en la medida que el tiempo va evolucionando en el país se van creando nuevos municipios, es decir, nuevas demarcaciones territoriales. Al crearse esos nuevos municipios, entonces justo se necesita la comparabilidad de las series históricas con el objetivo de nosotros tener información del pasado de esos nuevos municipios y a partir de eso generar unas proyecciones de la población más robustas. Entonces, en este caso tuvimos que hacer una reconstrucción de la información de esos nuevos municipios, de esos que se crearon en el periodo 1990-2022, pero también al crearse un nuevo municipio, surge una modificación en los municipios que aportan territorio, aportan población a la consideración de esas nuevas demarcaciones. Entonces, para poder tener esas series más completas, en ese sentido tuvimos que utilizar métodos espaciales, la información a nivel de localidades y después con sistemas de información geográfica, hacer una reconstrucción del pasado. Esa reconstrucción nos permite, aquí en este mapa podríamos ver un ejemplo y nos permite ver cómo en el país pues va evolucionando en el tiempo esos cambios o esas demarcaciones territoriales. Entonces vemos, por ejemplo, esos puntitos, esos colores, nos muestran justo las entidades que han experimentado esos cambios, que son 15 entidades que han tenido nuevos municipios, Baja California Sur, Baja California, Sonora y en el caso del sur, Chiapas, Tlaxcala, San Luis Potosí, etcétera, son entidades que han tenido cambios, ¿no? En ese sentido, la nueva información entonces permite tener análisis de las proyecciones de la población de 2.475 municipios. De esos 2.475, el 93.6% no tuvo modificaciones en el tiempo. Es decir, entre 1990 y 2020 su información se mantuvo y nos permite entonces tener proyecciones hasta 2040 sin modificaciones. Y de los otros municipios, el 3.5 corresponde a municipios que modificaron su territorio, es decir, porque aportaron información a los nuevos municipios, y 71 municipios se crearon en ese periodo. Entonces, esto es importante porque cuando ustedes accedan a estas bases de datos, van a ver una variable que les permite identificar si es un municipio que fue modificado, un municipio nuevo o un municipio que no tuvo modificaciones en el periodo. Muy bien, entonces con esta parte concluyo las cuestiones metodológicas y ahora voy a pasar a hablarles sobre los resultados, los principales resultados que tienen estas fuentes de información. Son unos resultados que hemos seleccionado de acuerdo como se han analizado en otros países los resultados de las proyecciones de la población de manera estratégica para la toma de decisiones, pero la invitación es que cada una y cada uno de ustedes puedan acceder a la información, hacer sus propios cálculos e identificar diferentes patrones. Con el fin de sintetizar esta exposición, les voy a presentar unas láminas a nivel de la población, después de rangos o grupos de edad y finalmente vamos a hablar de la distribución entre hombres y mujeres. Estos mapas nos permiten mostrar la distribución de la población de esos 132.2 millones de mexicanas que se estima que residirían en 2024, cómo se distribuyen al interior de los municipios del país. Entonces, lo que llama la atención es que prevalecen los colores verdes, los colores amarillos en el mapa, y eso quiere decir que hay una parte importante de la población que se concentra en municipios con menos de 15,000 habitantes. Y los colores más intensos, los azules y demás, nos muestran la ubicación territorial de los municipios más poblados del país. En este caso, como vemos, pues hay varios en la zona norte que es cuestión al tamaño del territorio, pero si hiciéramos un zoom en el mapa, pues también tendríamos una concentración en el centro del país importante de municipios muy poblados. Entonces, en las siguientes láminas vamos a desagregar esta información. De esos 2.475 municipios,
justo esta es la distribución por rangos, ¿no? Entonces tenemos que en 2024 hay 19 municipios que tenían más de 1 millón de personas estimadas. Y en 2040, si se mantuvieran esos 2.475 municipios, justo ya tendríamos o se sumarían 5 ciudades más a ese concepto de municipios millonarios con respecto a su población. Y también es interesante porque si lo viéramos desde el otro lado de las categorías, tendríamos que en 2040 la mitad de los municipios del país tendría menos de 15,000 habitantes. Estas gráficas nos muestran un poco esa distribución de esas categorías a nivel de las entidades federativas. Y nuevamente, como veíamos en los mapas, los colores son muy importantes. En la medida en que nos muestra la distribución de todos los municipios que tiene cada entidad federativa. Ustedes saben que tenemos allí también una heterogeneidad muy importante, porque tenemos entidades federativas como Oaxaca con 570 municipios y en el caso de Baja California, con menos de 10 municipios, Baja California Sur también igual con esa misma categoría. Entonces, por eso es importante también analizar la información a nivel de cada entidad federativa. Y los colores son muy importantes porque nos permiten ver, por ejemplo, si ustedes ven el color amarillo cómo predomina en varias de las entidades, quiere decir que son esas entidades donde hay una proporción importante de municipios con menos de 2.500 habitantes. El caso de Sonora, Oaxaca, Nuevo León algunos, también vemos por ahí Chihuahua, Coahuila y demás. Y en el caso opuesto, Baja California, la Ciudad de México se caracterizan por tener una proporción importante de municipios más poblados, en rangos de 250,000 a 500,000 personas y demás. Este otro análisis muestra la distribución de esas entidades federativas a nivel regional. El CONAPO organiza los consejos estatales de población o organismos equivalentes de manera estratégica en 7 regiones que permiten de que se articulen esas entidades federativas. Entonces presentamos esta información de esta forma y nos permite ver justo la dinámica de crecimiento de las ciudades o de los municipios del país. Vemos como Tijuana, en el caso de la región noroeste, se caracteriza por tener un crecimiento importante de su población, pero también si viéramos otras municipios del país, pues destaca Juárez, Querétaro, León, Puebla y demás. Y la región sur, pues vemos como una desaceleración de la población en el caso de municipios como Acapulco, Tuzla y demás. Ahora bien, les hablaba hace poco de esos municipios que tenían más de 1 millón de personas en 2024. Pues aquí vamos viendo cómo esos municipios se han ido agregando en el tiempo. En 2024 tenemos en el caso de Aguascalientes, Benito Juárez en Quintana Roo, Chihuahua y Hermosillo en Sonora, municipios que ya tienen más de 1 millón de personas, pero en el futuro, en los próximos años, ya tendremos otros municipios de Coahuila, de San Luis Potosí, de Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Jalisco que se agregarán a esa nueva connotación. Muy bien, vamos ahora a hablar del cambio en la estructura por edad. Este mapa nos representa la edad mediana, ese indicador que les decía que nos permite representar cómo la población se distribuye a partir de su mitad. Entonces, aquí podemos ver la edad mediana de los municipios del país en 2024 y qué se proyecta para 2040. Es decir, entre los colores sean más amarillos y más verdes, quiere decir que son municipios donde su población todavía se concentra en edades medianamente jóvenes y en la medida que se va oscureciendo ese color, haya colores azules más fuertes y demás, quiere decir que son municipios que ese proceso de envejecimiento es más agudo. Entonces llama la atención que en la mayoría todos los municipios en 2040, en cuestión de 3 lustros, ya tendrán un proceso de envejecimiento más pronunciado, pero resaltan varios municipios de la parte de la sierra, Tarahumara en Chihuahua, pero también en Sonora y demás. Y vemos cómo en la parte sur del país, pues ese proceso de envejecimiento también es notorio, pero es un poco más pausado, es decir, en 2040 se prevé que todavía habrían unos municipios más medianamente jóvenes.
Si quisiéramos ver este mapa de otra forma, entonces aquí vemos también en este histograma cómo se comportan el número de municipios con respecto a esta información. En color verde se representa el 2024 y en color guinda el 2040. Y vemos cómo en 2040 ya se tendrán más municipios con población concentrada en edades adultas o edades de población mayor. Entonces, varios de sus municipios van a ir experimentando ese proceso de envejecimiento de la población. Pero como bien les decíamos, justo el país experimenta un proceso de envejecimiento demográfico muy heterogéneo. Tenemos entidades, por decirlo así, más con población más joven y otras entidades que experimentan ese proceso de envejecimiento mucho más rápido. Y esta gráfica nos muestra o nos da resultado de esa heterogeneidad demográfica que tenemos en el país. Esta gráfica la llamamos año de relevo en la medida en que presentamos cómo hay entidades o territorios donde se tiene más población de 60 años y más comparado con población de 0 a 11 años. La Ciudad de México experimentó ese relevo a partir de 2019, pero ya estamos estimando que en 2028 Colima, Veracruz se sumarán a esos nuevos territorios donde tendremos más personas mayores comparados con niños y niñas, y en el futuro, en los próximos 6, 7 años, pues varias de esas entidades se irán sumando a ese nuevo escenario, ese nuevo panorama que nos incita a aprovechar las oportunidades del envejecimiento demográfico y mirar también cómo llegamos las personas a este nuevo grupo, a estos nuevos escenarios y demás. Pero también es interesante cómo Chiapas, hasta 2055 se estima que será la entidad que experimentará ese proceso, o sea, la que se demorará más en experimentar ese relevo. Esta información a nivel estatal es muy rica, pero obviamente sabemos que al interior de cada entidad federativa también hay una heterogeneidad, hay muchas diferencias entre los municipios y es lo que vamos a ver en las siguientes láminas. Antes de ver eso, justo veamos el espectro de Ciudad de México, porque sabemos que ya la Ciudad de México fue la que en 2019 se estimó que ya experimentó ese cambio. Y aquí vemos cómo varias de las alcaldías de la Ciudad de México están ya o experimentaron ese cambio desde antes del 2019, Benito Juárez desde 1999, Coyoacán y Miguel Hidalgo, como las que experimentaron el proceso más rápido. Y después tenemos otro puesto en la Ciudad de México, que es Milpa Alta, que en el periodo de proyección todavía, que es hasta 2040, no experimentó ese relevo. Entonces, esto nos muestra la heterogeneidad existente en la Ciudad de México, pero también en las otras entidades federativas. Y vamos a verlo en la siguiente lámina, donde nos muestra el número de municipios que van a ir experimentando este relevo. En 2024 tenemos 473 municipios donde se tienen más personas mayores que niños y niñas de 0 a 11 años. En 2030 ya serán 956 y en 2040 1.699 municipios experimentarían ese proceso. Recuerden que es una estimación. Si quisiéramos verlo desde otra forma, los 2.475 municipios, tenemos este tipo de gráficas. ¿Qué quiere decir el color? Cuando predomina el color verde son municipios donde ya se tiene más niños y más personas mayores, y cuando predomina el color naranja quiere decir que son municipios que tienen más niños y niñas comparados con personas mayores. Cuando hacemos una desagregación de esta gráfica en las 32 entidades federativas, pues entonces vemos la repartición de esos colores. Vemos que la Ciudad de México, Tamaulipas, Tlaxcala se caracterizan por tener mayor presencia de esos colores verdes. Quiere decir que la mayoría de sus municipios van a experimentar esos cambios de tener más personas mayores que niños y niñas, y hay otras entidades que son las que están en la parte de abajo, como México, Quintana Roo y Aguascalientes, que se caracterizarán por tener menos intenso o menos pronunciado ese relevo. Ahora bien, sabemos que el país tiene varios municipios muy poblados, como bien decíamos, municipios millonarios. Entonces aquí justo mostrábamos los municipios, de esos municipios más poblados, cómo se
enfrentan a ese proceso de envejecimiento de la población. Entonces, aquí podemos ver justo municipios como el caso, por ejemplo, de la Gustavo Madero, Ecatepec de Morelos, o también justo el municipio de Monterrey, como ese proceso de envejecimiento es intenso desde 2024, y en 2040 pues tendrá una participación importante de personas mayores de 60 años y más, que ya tendrán aproximadamente una de cada tres personas que residan en estos municipios tendrán más de 60 años y más. Entonces, esto nos muestra también la heterogeneidad que hay en el interior de esos municipios más poblados del país. Con respecto a la distribución entre hombres y mujeres, aquí tenemos un mapa que representa un indicador que se utiliza para eso, que es la relación hombres-mujeres, que lo que nos dice es cuántos hombres tenemos por cada 100 mujeres. Entonces, hemos utilizado colores de manera estratégica. Si tenemos colores azules, colores morados muy intensos, quiere decir que son municipios más feminizados, más presencia de mujeres. Y si tenemos colores amarillos, son municipios con mayor presencia de hombres, y colores verdes nos indican que son municipios más equilibrados, o sea, no hay una tendencia marcada. Entonces, lo que vemos es una distribución regional muy interesante, que los municipios o las entidades de la zona centro-sur del país, desde el Bajío, se caracterizan por una mayor feminización de su población, y en la parte de la frontera, de la parte norte del país, pues se caracterizan por tener una mayor presencia de hombres. Esto también es el espectro de las 32 entidades federativas. En la parte de abajo, Sonora, Baja California Sur, Baja California, que donde se ubica Tijuana, Mexicali y demás, pues se presenta mayor masculinización, y de manera viceversa tenemos los del centro, sur del país con mayor número de mujeres con respecto a los hombres. Y algo muy interesante, justo hablando de ese proceso de envejecimiento de la población, este mapa nos muestra para 2024 cómo tenemos mayor presencia en la medida que las mujeres experimentan mayor esperanza de vida al nacer, mayor presencia de mujeres de 60 años y más con respecto a los hombres. Pero ese también nos muestra cómo ese patrón es muy pronunciado, sobre todo en la parte centro y sur del país. En conclusión, ¿qué podemos decir de estas nuevas proyecciones de la población de los municipios? Primero, que por primera vez la Secretaría General del Consejo Nacional de Población reconstruye el pasado demográfico para también publicar la información de los nuevos municipios y los municipios modificados, y eso nos permite tener una información más robusta de toda la información 1990-2020. Y además de eso, justo dada la importancia del envejecimiento demográfico, nosotros aquí hemos seleccionado unas gráficas que están o que muestran la información a partir de la población de 60 años y más, pero se desagregó la información también por grupos quinquenales hasta los 85 años y más. Entonces, justo también en estas bases de datos podemos ver las diferencias que existen, o la distribución que existe de la población al interior de la población mayor. Y en ese sentido paso a la última parte, y es los productos de difusión. Ustedes en la página del Consejo Nacional de Población pueden encontrar las bases de datos, gráficas interactivas, visualizadores de información y los documentos metodológicos que sustentan este tipo de proyectos. En el caso de las proyecciones municipales, van a encontrar una sección donde va a estar justo esta representación gráfica de las regiones que les hablaba hace un momento, y cada persona usuario va a poder descargar las bases de datos de su entidad federativa, o si quiere todos los 2.475 municipios, van a poder descargar la base nacional para hacer sus análisis y demás. También en los próximos meses publicaremos el documento metodológico, que ya tenemos toda su identidad gráfica, donde encontrarán todos esos detalles que yo acabo de resumir en la primera parte de esta exposición. Y tenemos un mapa de indicadores donde de manera interactiva la persona, por grupos, por temas de interés de los componentes de la dinámica demográfica, pueden encontrar la información a nivel estatal, y muy pronto la información también a nivel municipal de manera interactiva,
sobre datos de la población en diferentes años en el tiempo. Y con eso, pues agradecemos su tiempo y el interés por esta información. Muchas gracias. No, fíjate, Luis Felipe, qué interesante lo que nos has platicado el día de hoy. Buenas tardes, amigos y amigas, ¿cómo están? Les agradecemos que nos acompañen ahora en esta otra sesión, pues de lo más relevante con esos temas que el maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, director de análisis estadístico e informática del Consejo Nacional de Población, nos ha presentado el día de hoy. Luis Felipe, buenas tardes. Primero que nada, agradecerte que nos hayas presentado este tema de proyecciones de la población de México. Y comentábamos al inicio de la sesión, bueno, previo a que iniciara la sesión, varios aspectos. El primero de ellos, Luis Felipe, pues que esto, como bien decías al inicio, es una primicia. Es una primicia en el sentido de compartir con ustedes información que recién ha publicado el Consejo Nacional de Población y enfocada específicamente hacia los municipios del país. Entonces, esa parte la celebramos porque pues ustedes tienen no solo esa premisa, sino la oportunidad de conocer la información y también siguiendo la conferencia del maestro Luis Felipe Jiménez, pues conocer todas estas posibilidades de aprovechamiento, de explotación para su planeación, para su toma de decisiones, para sus presupuestos, amigos y amigas, pues es una información de indudable valor. Segundo, agradecer a las personas que hoy nos están acompañando, Luis Felipe. Normalmente viene mucha gente de los municipios. Hoy están con nosotros gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de Alvarado, Veracruz, de Cintalapa, también de Chiapas, de Ciudad del Carmen, Chiapas. Nos acompañan de la Facultad de Políticas y Relaciones Internacionales de Nuevo León. Hay dos compañeros que si nos ponen sus datos los podemos ir saludando de Atenco, muchas gracias, también de Puente de Ixtla, Morelos. Y entonces, pues ellos están escuchando con mucho cuidado esta conversación contigo, Luis Felipe, y aprovechar pues estos aspectos que hoy nos has comentado acerca de, bueno, primero que nada, todo este trabajo institucional que lleva a cabo el Consejo Nacional de Población, que tiene como misión la planeación demográfica del país. Y fíjate, Luis Felipe, justamente para atender esta misión de la planeación demográfica del país, es que ustedes han generado pues todo este material que pues en buena medida ha ayudado al desarrollo no solo de la planeación del país, sino también pues al desempeño social y al desempeño institucional de las administraciones municipales. Entonces, es algo que en principio quería destacar. Segundo, pues toda esta conversión que nos explicaste, la metodología, es algo que sin duda alguna podrán aprovechar la gente de los municipios. Me llamó mucho la atención que esto lo hayas ligado con el último de los temas, Luis Felipe, acerca de los productos de difusión, porque si estoy entendiendo bien, pues ahora ya está en las manos directamente de los municipios todo este material y con la metodología que nos platicaste, con las herramientas, con las bases de datos, seguramente están en un lenguaje abierto. Ellos podrán procesar de acuerdo a sus propias necesidades, Luis Felipe. Así Eh, es, justo las bases de datos tienen la información por grupos de edades quinquenales, están el diccionario de cada variable y cada municipio puede estimar sus indicadores de interés, cómo se distribuyen sus municipios con respecto a hombres y mujeres, con grupos de población. Como tenemos grupos quinquenales, sabemos que también de manera estratégica para algunos planes sectoriales se necesita la población definida por jóvenes, población infantil de 0 a 11 años, de 12 a 29, y entendemos esa solicitud. Entonces también publicamos otra base auxiliar que permite la estimación de esos grandes grupos de edad, no solamente los quinquenales, sino también tienen la información de 0 a 11, 12 a 29, 30 a 59 y 60 y más como un producto adicional para facilitar la toma de decisiones, ¿no?
Y fíjate, también un poco platicando y después de escuchar tu conversación, eh, esta tendencia a tener una población adulta mayor en los municipios del país, pues indudablemente debe traer cambios en las políticas de cada municipio, porque pues para atender a una población infantil seguramente se toman en cuenta o habrán de tomarse ciertas políticas, cierto presupuesto, ciertas acciones, cierta infraestructura, ciertas instituciones locales. Y entonces cuando la población cambia, cuando tiende a ser adulta mayor, las administraciones municipales deberían ya empezar a pensar en ese tipo de cambios, Luis Felipe. Sí, justo es eso. El envejecimiento demográfico es resultado también de un avance, si podríamos llamarlo, en cuestiones de varios indicadores de desarrollo. El que tengamos una mayor esperanza de vida al nacer quiere decir también que tenemos población que está viviendo más. Y en ese sentido, ahora sí que es aprovechar todas las oportunidades del cambio demográfico. Es decir, planear también no solamente enfocarse en un grupo de población específico, sino pensar que todas vamos a engrosar el grupo de personas mayores y en ese sentido, bueno, pensar cómo se tienen oportunidades en cuestión de condiciones laborales, en condiciones de acceso a vivienda, en condiciones educativas, en cuestiones de prevención de salud, que permitan justo que cuando se llegue a esa etapa o cuando la mayoría de la población esté en esa etapa de envejecimiento, pues tenga todas las posibilidades para aprovechar del envejecimiento sano, activo y saludable, ¿no? En lo que algunos de sus amigos y amigas nos hacen alguna consulta particular, queremos seguir saludando a los compañeros y compañeras que se están conectando, de Ángel R. Cavada de Veracruz, de Tula de Allende Hidalgo y de Atenco, México, que también nos están acompañando el día de hoy. Para las personas que nos escuchan también a través del Facebook, el maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, director de Análisis Estadístico e Informática, ha puesto sus datos de contacto. Por supuesto, ustedes se contarán con toda la información que aquí se está platicando. Y para aquellos que nos escuchan en el Facebook, Luis Felipe, ¿serías tan amable de poner tu correo en el chat por si alguien gusta hacerte algún comentario en particular? Y qué bueno que también nos estén acompañando de Cuauhtémoc, Colima. Y fíjate, este municipio de Cuauhtémoc, Colima, bueno, me permite hacer un comentario porque tenemos municipios en el país de lo más heterogéneo, tú lo mencionabas en tu exposición, municipios que van a seguir siendo pequeños y van a seguir concentrando una parte de la población, pero municipios que también van a ir creciendo, el grupo de los millonarios, como les mencionabas. Entonces, Luis Felipe, es una pregunta. ¿La tendencia entonces también va a ser hacia la concentración urbana? México, esa tendencia la ha experimentado desde los años 70. Es un país netamente con concentración de población urbana. Entonces, en esa medida, eso es lo que se estima en las proyecciones, es decir, de manera paulatina se tendrá una mayor presencia de población mayor en municipios, por decirlo así, con acceso o bienes servicios urbanos. Pero también es importante definir que hay unos municipios que tienen poca población y tienen una parte importante de población mayor. Eso asociado a migración, puede ser migración desde los dos sentidos, municipios donde la población joven migra hacia otros lugares o hacia también fuera de México y en ese sentido pues hace que se experimente o se vea más intenso ese proceso de envejecimiento. Pero también hay otros municipios atractores de población mayor en el país, es decir, personas que se jubilan desde otros países o en el mismo México que deciden residir en municipios turísticos, San Miguel Allende, en Jalisco hemos visto esos procesos. Entonces es interesante esta información porque nos dice, bueno, sí, tenemos una parte importante de la población concentrada en municipios urbanos, pero hay unas particularidades muy interesantes también en municipios poco densamente poblados. Déjame hacerte otra pregunta, pero antes seguir saludando a los amigos y amigas que nos están acompañando de Catepec, Estado de México, Coahuila,
de Zaragoza, pero ¿de qué parte, Fernando, de Coahuila nos estás siguiendo en el Facebook? Agape Sánchez dice, en la fe siempre hay algo nuevo que aprender, ojalá que también nos digas de dónde nos saludas, Agape. Y fíjate, es un comentario interesante de Abigail Vera, dice, actualmente en el Implant de León, que es un implant muy consolidado, nos encontramos en estudios para la aplicación de un sistema de cuidados enfocados en las personas adultas mayores y te agradece la información. Este es otro tema de lo más relevante, Luis Felipe, porque pues finalmente el sistema de cuidados, los municipios tendrán que empezar a voltear, si no muy rápido, yo creo que pronto, hacia este tipo de situaciones. Claro, justo eso es bien, como bien decíamos, este tema es muy transversal a diferentes aristas y eso es lo importante. Pensar que el envejecimiento de la población, la mayor concentración de jóvenes o de personas adultas en muchos de los municipios, se debe pensar desde todos los ámbitos, es decir, si vamos a hacer políticas de incorporación o acceso al mercado de trabajo, entonces también eso está ligado con temas de cuidados, acceso a servicios, vivienda digna y demás. Entonces, esta información es muy útil justo para planear desde diferentes perspectivas del quehacer público y privado. Oye, Luis Felipe, fíjate que esto me estaba tratando de articular una pregunta, pero ahorita Abigail me ayudó mucho con esta que hizo. A ver, un poco en un caso hipotético, si tú fueras el encargado de la planeación de un municipio grande, urbano, ¿cuál sería la primera tarea que tomarías en este campo? ¿En el campo de envejecimiento o en... En el campo de empezar a planear la atención que tu municipio debería de darle a esta gente, pensando en que cada vez será un grupo de población cada vez mayor. Sí, justo bueno, no solamente yo, la primera acción es articular que todas las instituciones que Ok. responden o que generan servicios para el servicio de la población entiendan que la dinámica, como bien dice, la dinámica demográfica nos muestra estos cambios y entonces en ese sentido generar las políticas públicas que permitan aprovechar esa mayor presencia de población joven y población adulta y en ese sentido, cómo esa población en el futuro pues va a tener ya o va a engrosar ese grupo de población mayor, entonces generar todas las garantías para que satisfacer el pleno derecho de sus derechos humanos y con ese sentido también gozar de esa etapa de la vejez. Entonces creo que la principal medida es articular a todas las instituciones de gobierno para que entiendan que ese cambio demográfico es muy importante para anticipar políticas públicas de mediano y largo plazo. Perfecto. Pues, y estas cosas, Luis Felipe, créeme que, eh, no sé, a veces amigos parecieran como de sentido común, pero créanme que no lo es. En INAFED hemos visto mucho la importancia de enfatizar que esto requiere de un trabajo en equipo, que esto requiere de la voluntad de la máxima autoridad local, que esto requiere del acompañamiento y que no son tareas únicamente de las áreas de planeación, de los implanes, del DIF, del Instituto de la Mujer o del Departamento de Desarrollo Social, sino que esto requiere pues un acompañamiento integral, porque es una pregunta que te hacía previamente también, Luis Felipe, esto cuesta. Esto cuesta, el costo será significativo, no lo sé, pero es un poco la pregunta que te quisiera hacer. En todo caso, los costos serían de tal magnitud que van a obligar a los municipios a empezar a hacer un proceso de planeación, seguramente, Luis Felipe, desde ya, para que en los próximos años no nos agarren con los dedos en la puerta. Claro que sí. Así como cuesta, también tiene oportunidades. Y justo es eso, creo que es un mensaje muy importante. Es, claro, se vienen muchos desafíos en temas de cuidados, en temas de salud y demás, pero también hay que pensar que el grupo de personas adultas, personas mayores, pues traen toda una experiencia acumulada y se pueden pensar en muchos articulación y aprovechar esa equidad intergeneracional entre grupos por el aporte que tiene este grupo de población también a los cuidados de niños, niñas,
pero también hemos visto muchos países que han ido experimentando este proceso de envejecimiento, cómo aprovechan esto para crear, por ejemplo, sistemas de turismo pensado para jubilados y jubiladas, consumen también, entonces en ese sentido, creo que ese es el mensaje, justo pensar el envejecimiento como una forma de aprovechar y generar nuevas estrategias de oportunidades para cada municipio. Y eso último que comentas que relevante porque, digamos, hasta hace poco tiempo en el imaginario social, pues había esta imagen de las personas adultos mayores como personas que ya se iban a su casa y ya, ¿no? Se acababa ahí su vida productiva. Y hoy, sin embargo, es otra dinámica, es otra condición. Y como bien señalas, pues todavía habrá mucha oportunidad de de poner algo en la mesa, de seguir contribuyendo, de seguir productivos, de transmitir una experiencia, de seguir consumiendo, ¿no? Eh, Tú comentabas un par de posibilidades en términos turísticos, por ejemplo, y entonces todo esto pues generará la circunstancia para que los municipios pues también se adapten por un lado, para atender a esta población en su nueva circunstancia, y dos, que es un poco la idea también, habrá que generar una inversión, seguramente, Luis Felipe, para también adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿no? Así es, justo la infraestructura es muy importante. En la medida en que los niveles de dependencia funcional de las personas mayores van incrementando y demás, se necesitarán ciudades sostenibles y más amigables para ese aprovechamiento de ese nuevo cambio demográfico, ¿no? Muchas gracias. Fíjate, gracias, Sergio. Sergio Gómez nos hace un comentario, a ver si te merece o no a ti. Dice que considera que en México tenemos se da mucho respeto a la población adulta mayor, pero dice muchos problemas, que en la mayoría de los casos siguen siendo relegadas, aunque quieran seguir laborando. Claro, Esos temas, perdón, adelante. sí, justo es eso, justo es creo que ese es el mensaje, no pensar el envejecimiento como un problema, hay que aprovechar este proceso, tenemos todo un arsenal de temas y estas cifras justo nos ayudan a reforzar cada acción que se puede hacer en torno a las personas mayores, a pensar también justo no de manera del corto plazo, sino en el mediano plazo, varias de la población que estamos hoy engrosando el grupo de población joven, población adulta, vamos a engrosar ese grupo de personas mayores y es darse muchos cuestionamientos de cómo generamos las capacidades para que esa población que vamos a engrosar ese grupo también lleguemos en condiciones de bienestar económico, de mayor participación, mayor actividad. Todas esas cosas nos llevan a pensar y, como bien dicen, a aprovechar esa equidad intergeneracional, pero también la participación entre Estado, empresas, familias en ese aprovechamiento de la mayor presencia de personas mayores. Y gracias, fíjate, gracias Sergio por tu comentario, porque Sergio abona diciendo que además necesitamos un cambio cultural. Yo coincido plenamente con él. Y además de este cambio cultural, pues esta planeación que hoy nos has explicado, este aprovechamiento de la información que genera el CONAPO, porque, pues amigos, amigas, nos tenemos que preparar, sobre todo ustedes que están ahí en territorio. Qué bueno que nos sigan esa transmisión, porque independientemente de su condición dentro de la administración pública en este momento, los municipios tendrán que tomar sus previsiones desde ya. ¿Tenemos buen tiempo todavía, Luis Felipe? ¿Tú qué opinarías? Claro que sí, claro que sí. Todavía desde antes y desde ya y en el próximo tiempo nunca es tarde para planear y muy interesante lo que dice Sergio Gómez del cambio cultural. Es muy importante fortalecer, crear acciones, campañas de comunicación, estrategias que niños y niñas conozcan importancia también y la contribución de todos los grupos de población para el desarrollo de todos y todas.
En ese sentido, sabemos que hay trabajos desde encuestas que ha realizado el mismo INEGI, por ejemplo, la encuesta nacional de la discriminación, y uno de los grupos foco es la discriminación hacia las personas mayores. Entonces, en ese sentido, es muy importante crear las estrategias para fortalecer ese cambio cultural y ahora sí que las personas mayores y otros grupos de población no sean alterados frente a estos escenarios, ¿no? Y a mí me parecería que esto entonces refuerza, Luis Felipe, esta idea de la necesidad de trabajar transversal, no solo en términos de una planeación, no solo en términos de una inversión, sino también en términos de cambiar la forma en que vemos a la población adulta, porque, pues, fíjate, este dato que nos aportas es relevante. Es un grupo discriminado cuando pues hay un aporte ahí fundamental de experiencia, de trabajo, de productividad, y entonces los municipios tendrán que replantearse muchas cosas, no solo en términos de servicios públicos, no solo en términos de políticas sociales, no solo en términos de mercado de trabajo, sino también de acompañar pues un proceso cultural, digamos, Luis Felipe. Así es, muy importante. Todo de manera transversal, integral y demás. O sea, no hay política pública que no funcione si no se articula todo desde el ámbito laboral, desde el ámbito cultural, desde el ámbito económico, salud, educación, etcétera, ¿no? Muy bien, pues fíjate, estamos llegando casi al final de la sesión. No sé si tú quisieras agregar algo para complementar lo que hasta el momento nos has comentado, que el tema no apreciamos porque el tema es de lo más relevante, proyecciones de la población de México. No, al contrario, muchas gracias por el espacio. Comentar que el CONAPO ha buscado también en los últimos años, más allá de proporcionarle las bases de datos, entendemos que no todas las personas en ocasiones tienen como las herramientas para manipular esta información. Entonces, en esa medida hemos creado también otros productos de difusión, visualizadores, productos más amigables que permitan que cada una y cada uno de ustedes pues tengan esta información de una manera más fácil y accesible. Entonces, la invitación es esa, a estar consultando la página de CONAPO, porque iremos actualizando y buscando otras herramientas de difusión de la información. Gracias, Felipe. Y fíjense, amigos, con este tema, con este comentario que es Luis Felipe, también nos ha dejado su correo que voy a leer para la gente que nos escucha a través del Facebook. Es L de Luis, F de Felipe, Jiménez como su apellido, @conapo.gov.mx. Háganle una consulta. Luis Felipe, seguro estarás a la disposición de la gente que quiera hacerte alguna consulta particular, porque ciertamente es un tema que de entrada quizás requiere algún acompañamiento técnico, metodológico, para que la gente le saque pues todo el jugo a todos los grandes productos y materiales que ha generado el CONAPO. Al contrario, estamos atentas a cualquier duda o solicitud. Pues agradecemos y también te agradecen desde el Facebook. Agape Sánchez dice que, bueno, te aprecia, te agradece por esta información. Es mejor prevenir para crear políticas públicas de acuerdo al rango de edades en los plazos corto, mediano y largo. Coincidimos plenamente. Y pues, sin más, amigos y amigas, apreciamos que el maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, director de Análisis Estadístico e Informática del CONAPO, nos haya acompañado el día de hoy con este tema, proyecciones de la población de México. Ya son varias llamadas que nos hacen amigos, amigas de CONAPO, de otras dependencias. Hay que prepararnos. Ya las tendencias poblacionales nos están avisando que seremos una sociedad de adultos mayores y que entonces, como sociedad, como administraciones municipales, tenemos que empezar a planear esto porque pues, es algo relevante esta transición y entonces pues hay que ir tomando previsiones en todos los aspectos que hoy el maestro Luis Felipe Jiménez Chávez nos ha comentado. Luis Felipe, te apreciamos, te agradecemos en nombre de la Secretaría de Gobernación, te agradecemos en nombre del INAFED, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, y particularmente de nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández. Y a todos ustedes, por supuesto, amigos y amigas, cuenten ustedes con la información que aquí se presentó. Les apreciamos que nos hayan seguido en esta sesión que es de lo más relevante.
O con el Consejo Nacional de la Población tenemos un seminario muy completo que va a continuar con el tema de índice de marginación el 31 de julio a las 11 horas. No se lo pierdan porque pues son temas que van de la mano y sin duda alguna pues nos ayudan a tener un panorama más amplio, una perspectiva que nos ayude a ir generando esta política pública de la cual hoy nos platicaban. Entonces los esperamos 31 de julio a las 11 horas, índice de marginación. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias también a todo el equipo de CONAPO que hace posible este enlace institucional y por supuesto a todo el equipo de INAFED que hace posible esta transmisión. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, maestro Luis Felipe. Gracias, hasta luego.